Eres Ulises. Oye, para ser Ulises estás, digo, qué mejoradota, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. ¿Cómo va todo? Cuéntame, ¿cómo estás tú? Mira qué guapa. ¿Peinada? Bien, la verdad es que bien, todo bien, ahí vamos. Pues ahí está. Oye, yo tengo mucha curiosidad de platicar contigo. Tengo muchas cosas. Sé que nos conocemos hace un buen rato, pero nunca me había sentado a platicar contigo. Y en el sentido de entrevistarte y de platicar, a ver, primer punto, ¿tú viviste en Oaxaca o eres de Oaxaca o de dónde eres? Yo nací en la Ciudad de México, pero viví 9 años en Oaxaca, como de manera interrumpida. Primero estudié una parte de la primaria, luego me fui a Veracruz, luego regresé a Oaxaca, estudié la secundaria, me fui a Veracruz y luego regresé otra vez a Oaxaca para terminar la prepa. Entonces, en total fueron 9 años. ¿Y por qué en Oaxaca? Porque mi abuela era de Durango y mi abuelo era de Veracruz, mi bisabuelo. Y entonces mi abuela era maestra rural y le tocó vivir en Oaxaca y ahí nació mi abuelo. Entonces mi abuelo decía, pues yo soy de acá, pero nada, todo el mundo tenía sus papeles de la Ciudad de México, todo, pero entonces él decía que era de allá y siempre nos gustó Oaxaca, un poco le agarramos mucho cariño por mi abuelo Uh-huh. y íbamos regularmente a la Guelaguetza, a comer mola, al árbol del Tule. Entonces un día cuando vivimos ahí, pues se nos hizo fascinante. Entonces mucha gente cree que soy de Oaxaca porque tengo muchos de mis recuerdos de la adolescencia y de la niñez en Oaxaca. Yo viví en Oaxaca. Yo soy parte de mi primaria en Oaxaca Uh-huh. y es un lugarzazo, cabrón. Es Y un es lugarzazo. Y además me tocó la etapa de niñez, adolescencia, en donde sí me daban permisos para todo. Porque como todo el mundo se conocía, entonces sabían en casa de quién estabas, con quién andabas, en dónde comías. Era pues muy fácil mantenerte cuidado. Entonces fue muy interesante porque mis primos de mi edad que vivían en la Ciudad de México no los dejaban salir a ningún lado. Y yo me la pasaba de vaga. Pues, oye, ¿cuántos son en tu casa? O sea, ¿cuánto es tu papá, tu mamá? Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y vivimos una época solo mi mamá, mi hermana y yo, luego los cuatro, y luego nomás tres, y así nos la llevamos durante un buen rato. Ah, caray. ¿Por? Porque al final se divorciaron mis papás, Mm. pero entonces ellos estaban como en el de están adolescentes, no podemos estar separados, estemos juntos. Y regresaban. Y entonces ya después, ¿no? Y se deschongaban y se separaban. Y entonces ahí era un poco el ir y venir, Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca. En Veracruz, ¿por qué? ¿Tu papá se iba a Veracruz o tu mamá se iba a Veracruz? Sí, mi mamá era la que nos movía. De hecho, había años escolares en los que teníamos mochilas de 3 escuelas y uniformes de 3 escuelas, porque el primer trimestre la pasaba en un lado, luego el segundo en otro y así me la llevaba. No lo puedo creer. Ya sabíamos empacar, sabíamos todo. Cuando mi mamá nos decía nos vamos, pues ya nos íbamos, porque a ella le gustaban, se aburría de los lugares y al principio me molestaba porque además dejas a tus amigos y otra vez hacer una historia nueva. Pero ahora que soy adulto, casi mayor, pues voy a todos lados y tengo amigos en todos lados. Pues sí. Oye, ¿tú eres mayor o tu hermana? Yo, yo. Tú eres mayor. Tu hermana es igualita a ti. Sí, es muy chistoso porque de niñitas había mucha diferencia, ¿no? O sea, la altura, como que había, ella es muy menudita, muy flaquita. Y después de que nos ponen brackets, y luego que me empiezo a lasear el cabello, y luego que me queda ya delgazo más, entonces ahora nos ves y somos muy parecidas. O sea, mucha gente pregunta si somos cuatas, pues no. Pero muy cañón, Sí. muy cañón. Oye, ¿y dónde está? O estaba yo viendo que estudiaste comunicación, estudiaste medios, periodismo, ¿qué estudiaste? Periodismo en la Universidad de Pérez Verduzco cuando existía, porque hasta hace 3 años dejó de existir por un tema de litigio familiar, pero se llamaba el Centro de Estudios Universitarios de Periodismo en Arte, Radio y Televisión, el PAR. Y entonces ahí estuvieron pues varios periodistas que estaban en Televisa en ese entonces, y entonces en el 97 que me vengo a estudiar, vengo en enero y la Carlos Septién abría hasta septiembre su curso escolar. Y dije, pues aquí me quedo, porque si no ya no me van a dejar que me quede a estudiar, porque justo venía yo de Oaxaca
y entonces era de aquí o aquí. Y ahí me quedé, ahí estudié los casi 4 años y pues de ahí me recibí todo, pero ahora ya no existe la escuela. Y te viniste ya tú sola, o sea, ya dijiste la universidad, te viniste al DF sola, y aquí con quién viviste, abriste un DEP aquí. Al principio viví con mis tíos, pero eran pues generaciones muy distintas. Era la hermana de mi abuela, entonces imagínate la distancia de edad. Entonces mi tío no entendía por qué yo tenía que ver la tele y las noticias. Mi tío no entendía por qué tenía que irme a meter yo a Tepito a hacer crónicas. Entonces mi tío era súper así cuidador, entonces no me dejaba y no le gustaba, y cada que podía hablar con mi mamá decía, es que esta carrera no es para mujeres, hasta que me voy a vivir sola. Pues yéndome a vivir sola fue una etapa muy interesante porque pues ahí aprendí que el dinero no era nomás ir a la maquinita, ¿no? Y luego y pagar renta y que la luz y que bla, 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 bla. Entonces a fin de mes ya pasábamos aceite porque vivíamos 8 mujeres, era una casa grande y cada una tenía una habitación, entonces parecía que era tu casa porque tenías tu salita. Entonces era muy interesante cómo se vivía en esa casa. Ya después salí huyendo de ahí por otras razones, pero la verdad es que sí, gran parte de la carrera la estudié sola, y ya se lo vino mi hermana y ya luego las dos vivimos solas. O sea, y es una casa así como de huéspedes, o sea, donde vive una casa para señoritas, como le decían en aquella época. Así le decían, fíjate que la recomendó a alguien en Oaxaca que trajo a sus hijas a estudiar acá a una universidad, y entonces dijo, ahí la pasaron muy bien, es un lugar súper seguro, viven solo mujeres, las reglas son súper estrictas. Entonces cuando dije que iba a vivir sola, dijo mi mamá, sí, pero un lugar estricto, ¿no? Evidentemente yo hacía lo que yo quería, pero cuando llego a esa casa, no hombre, qué estricto, qué reglas, qué nada. O sea, le pagabas la renta a la señora y a la señora le valía, y eran unas cosas rarísimas porque había fiestas la mayor parte del tiempo. Después ya vivían los novios de de las vecinas, después ya de la familia. Entonces eso era una cosa, era un caos vivir ahí. Entonces pues yo creo que viví ahí como un año, pero los primeros 6 meses fueron como muy sencillos porque además era la novedad, estar solo, sin tus papás ni tu mamá, obviamente pasando aceite con el atún y la lechuga para sobrevivir. Obvio. Porque pues había que estudiar. Y cuando empiezo, entre comillas, a trabajar, pues las chambitas que tenía, pues era para que los zapatos, que la ropa, o sea, no pensaba en fiestas, porque pues no piensas en fiestas cuando estás estudiando, ¿no? Y después los siguientes 6 meses al principio me gustaba el tema de que los viernes llegábamos y había fiestas, ¿no? Uh-huh. Pero llegó un momento en donde ya eran de martes a domingo, y de martes a domingo me salí de ahí. Dije, no, esto no es vida. Porque además tenía que estudiar muchísimo, porque tenía una parte con beca, entonces tenía que tener resultados, sobre todo porque mi mamá insistía cada vez más si realmente era lo que yo quería. Mi papá decía, no, debes estudiar medicina, él es médico. Yo no, es que periodismo no es una carrera para una mujer. O sea, imagínate todavía, y hace poco, o sea, mi papá no es tan grande, ni una generación tan grande, pero él no me veía que yo estuviera haciendo algo en donde pudiera estar en peligro, ¿no? Porque decía, es que eso es peligroso. Y pues sí, sí es peligroso. No, bueno, además, qué curioso, porque la justificación es por lo peligroso. Porque generalmente después te dicen, pues yo me acuerdo que en aquella época era como quieres estudiar comunicación, eran de 2 cosas. O era, para las chavas era mientras me caso, estudiabas comunicación, ¿te acuerdas? Sí. O era, seguro quieres ser actriz, entrar a Televisa, el sexo, droga y rock and roll. O sea, era la imagen de esas 2 cosas. Nunca, o sea, peligroso que te vinieras a la Ciudad de México, ¿no? O que te fueras a la Ciudad de México. Claro, porque además aprendí a usar el metro, aprendí a treparme en las combis, y entonces aprendes a llevar el dinero escondido. Entonces mi dinámica cambió de estar en una ciudad como Oaxaca, que en ese momento era muy segura, obviamente acá era como un cambio muy fuerte. Y también fue bien interesante porque yo tenía que demostrarle a mi mamá y a mi papá que yo sí quería estudiar esto, porque además mi papá pensaba o tenía la idea de, claro, si encuentras un padrino, te va a ir bien en la carrera, porque era lo que se decía de quienes entraban. Y cuando entro a Televisa, bueno, me leyeron la cartilla de 1000 cosas que pasaban adentro de Televisa, unas ciertas, otras no, pero más leyenda. Entonces, cuando llego a entrar a Televisa, porque a Televisa entré un año sin que me pagaran un centavo, y me explotaban. Yo también trabajaba, estudiaba, y entonces también iba a las prácticas.
De los 10 que entramos ahí, que nos recomendó un maestro, solo sobrevivimos 2, porque los demás dijeron, no, aquí es la negreada, y pasabas Navidades, Años Nuevos, y traías café, y hacías los guiones. Lo que tuvieran que hacer, lo tenías que hacer tú. Y era parte de ganarte tu lugar. No, bueno, ¿y cómo? A ver, ya entraste a Televisa. ¿Cómo entraste a Televisa? Además porque te toca ECO, ¿no? ¿Entras a ECO? Sí me toca ECO. Un maestro mío de televisión daba clases en escuela y trabajaba en Televisa. Estaba en producción. Y él un día nos dice, y además también conocí a Juan Carlos Saavedra, que después nos volvimos a encontrar a Juan Carlos Saavedra, y pues nos dijeron, estos 10 chavitos los traigo aquí, ¿para qué son buenos, no? Y entonces, claro que la primera semana te tratan increíble y tú te dan un gafete que decía visitante, pero con tu logo de Televisa y tu foto. Entonces ya decías, ya tengo chamba, aunque no te pagaran. Y en la escuela era como de, claro, ya estás en Televisa, ya terminas y trabajo y todo seguro. Y este maestro nos lleva, nos hacen pruebas y pues a mí me dejan una parte en redacción, a otros los dejan en staff, otros en producción. Y entonces, así es como entré. A los 15, no, yo creo que como a los 20 días, me dijeron, mira, te vamos a poner en un equipo de redacción. Entonces ya me pusieron en un equipo de redacción y tenía las mismas funciones y me regañaban igual. Y además, tenía en ese entonces, había un jefe, Alfonso Teja, no sé si te acuerdas de él, claro. Que Alfonso Teja amaba salir a gritar a la redacción y exhibirte, porque así se usaba, no. Ese era el estilo, sí. Ni me estoy quejando, porque así se usaba en ese entonces y no podías decir no, gracias, espera tu chamba. Y entonces un día me levanto, yo ya dije, a mí no me gusta que me griten, y yo, pues enséñanos, o sea, si no sabemos, si estamos muy mal, ¿y qué quieres, no? Y entonces después tuvimos una muy buena amistad y aprendimos a hacer televisión en el contexto de ECO, que era internacional, había poca información de México, sino todo era internacional. Entonces, ahí sí es como me quedo, al año me contratan y a los 4 meses, mi primer jefe fue Leonardo Kurchenko, a los 4 meses se acaba ECO. ¿En serio? Y yo así de, ¿por qué? ¿Sabes qué? Que se me olvida, sí, eres más chica que yo, pero por un buen rato, o sea, sí, pero yo te iba a preguntar si habías conocido a Vivian ahí, a Vivian Silverstein. Claro, a Vivian Silverstein, sí. De hecho, ya hacía cosas, tenían un programa, estaban súper chavitas también, tenían un programa y después regresaban a la redacción y seguían trabajando, porque eso es lo que sabemos hacer, trabajar, como hormiguitas, así. Oye, ¿y qué hacías en ECO? O sea, ¿redactabas que para todos los noticieros o para ciertas áreas, ciertas notas? Por ejemplo, ECO México me tocaban algunas veces, después pues todos los ECOs internacionales y todos los cables que llegaban en ese entonces, se hacía como un compilado de las que había de Rusia, de Roma, de Estados Unidos, etcétera, de diferentes países. Y entonces así se armaba un noti, estaba un jefe de redacción que te pasaba una escaleta y te decía, te toca de la 1 a la 20 o de la 1 a la 10 y el siguiente redactor y así. Había un jefe de redacción que tenías que terminar en cierto tiempo y además era como hacer tortillas porque ECO era cada 30 minutos. Entonces terminaba un noti y como no había copy-paste, sino que terminabas, se borraba, se subía al sistema y se iba, tenías que volver a escribir, aunque fuera la misma nota. Ya después existió el copy-paste y entonces era más fácil hacerlo en el prompter y entonces ya nada más acomodaban las notas que iban para ese momento. Pero tenías que escribir, se la mandabas al jefe de redacción, las revisaba y la mandaba al aire. Todavía me tocaron las impresoras en donde le quitabas las orillitas, el papelito con las bolitas. Sí, con los engranes, para los engranes. Sí. Entonces le quitabas todo y ¡pum! Llevabas hojas. Una depredada de árboles bonita. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿No? Oye, y Kurchenko fue tu jefe, fue mi primer jefe, mío en radio, fue mi jefe en radio, Leonardo Kurchenko, junto con Adela Micha. Y Leonardo venía pues ya tenía obviamente una imagen, una reputación y de todo el rollo en la parte internacional. ¿Cómo fue trabajar con Leonardo? La verdad, muy interesante porque es un tipo súper educado, sí. Sabe siempre lo que quiere. Además, él no es de muchas palabras y no grita. Sí se enoja fuerte, pero yo me acuerdo que él te pedía o te daba una indicación y parecía abecedario. Y entonces sabías que ibas A, B, C, y entregabas cosas, A, B, y entregabas cosas.
Y cuando me contratan, él me entrevista y me contratan, pues a los 4 meses me vuelve a llamar a su oficina y así de, bueno, pero pues es para decirnos gracias porque todos nos vamos. Pero fue interesante, la verdad es que le tengo mucho cariño, a través de los años nos hemos vuelto a encontrar en diferentes momentos en ASIR, luego en W Radio, y en reuniones y en donde lo vuelvo a ver, siempre es a cariño, agradecimiento, porque además sí fue un buen jefe, o sea, en ese momento le tocó trabajar con muchos chavitos, entonces yo creo que tenía mucha paciencia, cosa que otros no tenían. ¿Qué año te tocó estar ahí con él? Yo creo que finales de 97, 98. Ah, tú estuviste antes que yo. Sí, yo llegué después. A mí me tocó el cambio de milenio. O sea, 99, 2000. Ah, justamente, pues en 2000 se termina. A mí o sea, mediados de 2000 se termina. Justo es ahí la época y entonces ahí es cuando salgo. Y ya después de Televisa, pues me quedé en Canal 4. ¿Y qué hacías en Canal 4? ¿Cómo entraste a 4? Ahí, pues obviamente después de que termine eso, muy chistoso, porque el día que me llaman de Canal 4, yo había metido mis papeles a todos lados, ya en 2001, después de buscar chamba, porque además ya tenía que buscar chamba o no había, me encuentro a Alejandro Cacho, y él me entrevistó. Él era entonces el director de Canal 4, llevé mi documento, llevé todo, y en las entrevistas le dije, no, pues es que quiero ser periodista y bla, 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 el choro que te avientas cuando eres chavito, que te quieres comer el mundo, y que además crees que lo sabes todo. Entonces ya cuando a la madurez te das cuenta que ni sabías nada, pero tenías muchas ganas, que eso ayudaba para que te dieran chamba, ¿no? Y entonces dije, Alejandro, me dice, claro que quieres ser periodista, yo sí, pero hay que empezar desde abajo, y yo, pues sí, hay que barrer barro, ¿no? Dame la escoba y le hacemos eso. Entonces él se quedó como con eso. Me acuerdo que hizo una anotación en un post-it, supongo que dijo, esta vieja está medio loca, pero bueno. Y me llamaron. El día que me contratan en Televisa, ese mismo día me llaman del periódico Reforma. Entonces yo estaba en la disyuntiva de, ¿me quedo en Reforma o me voy a Televisa? Porque además yo quería entrar a Reforma. En ese entonces viví la historia de un periódico independiente, en donde los mismos, o sea, Germán Dehesa en las calles ofreciendo el periódico, porque era un periódico independiente, en donde había que, y no tenía línea, y bueno, teníamos ese, y además mi maestro de periodismo policíaco venía de Reforma, y además nos enseñó el manual Reforma. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Entonces, cuando está esta disyuntiva, pues viene el maldito capitalismo, en donde me ofrecieron más en Televisa, un buen sueldo para la edad que yo tenía. Dije, no, pues tengo que pagar renta, tengo que comer, o sea, acá soy. Agua, luz. ¿Y qué hiciste? ¿Qué entraste a hacer? Digo, redacción y luego jefe de redacción. Y jefe de redacción en el primer programa que tuvo Loret en Televisa, en Canal 4, en Por Usted. Ah, o sea, de ahí conoces a Carlos tú. Sí, o sea, y a muchos del equipo que están con él, pues veníamos de ese equipo de los de ECO y luego los que estábamos en Canal 4, entonces migraron como de diferentes lugares, pero a través de Carlos. Ok, ¿cuál es, en qué momento pasas de una redacción a un micrófono? Cuando hacen el favor de regresarme mis papeles en Televisa, fue muy chistoso porque Loret era como muy, pues era cuate, pero cuando ya le tocaba ser jefe, entonces hubo que decidir cosas, y entonces primero yo era la super redactora y después me decía, o la super jefa de redacción, y un día me dijo, ¿sabes qué? Pero te falta madurar, te voy a mandar a radio. Entonces hace el favor de votarme y me manda a W Radio al equipo de Carmen Aristegui. Obviamente no me gusta ese equipo y entonces me voy. Estando ahí, Rosana Villamar, que seguramente la conoces. Claro, obvio. Lindísima fue mi productora también, claro. Sí, mucho tiempo. Mucho. Me dice, oye, Arely, necesitan a alguien que haga noticias en cápsulas pequeñas en ASIR. Pagan bien y te van a hacer una prueba hoy a las 6. Pero yo no sé hacer radio. O sea, yo escribo para televisión, había hecho reportajes en Canal 4, entonces reporteaba para Canal 4 cuando estaba Lourdes Ramos. Y con Alejandro Cacho, entonces dije, no, o sea, no voy a hacer eso. Yo no puedo hablar en un micrófono, no sé. Pero un poco en que no me gustaba estar en W, mi primera etapa en W, con ese equipo, y dije, pues me vale, me voy. Voy a hacer la prueba, termino la prueba perfecta, y me dicen, sí, te quedas. Y yo, ¿por qué? No, pues porque sí tienes el perfil. Y además sabes de noticias, redactas rápido, sí, te quedas, mañana empiezas. Y yo,
¿mañana? Y yo, ¿cómo les digo a los? Dije, no, pues no. Y al otro día le avisé a Ivo Gaitán, que me acuerdo que Ivo Gaitán me dijo, yo creo que no sirves para esto. Yo, bueno, es muy Gaitán, es muy, Ivo es así, es casi cortante, y es su estilo, lo amas o lo odias a Ivo. Cuando me dijo, es que yo creo que no sirves para esto y deberías dedicarte a otra cosa, y entonces hizo así como un comentario de a lo mejor la cocina, algo así, ¿no? No mames. Y entonces le dije, tienes razón, me gusta cocinar, lo voy a pensar. Ya ni me pagaron ni les metí mis nada, me fui, empiezo a trabajar en ASIR y empiezo a hacer las cápsulas cada 15 minutos. Al principio las grabábamos y luego la empresa dijo, no, hay que hacerlas en vivo. Y entonces entrábamos en vivo, entonces tenías que escribir en 10 minutos, el jefe de redacción te tenía que revisar, ibas al aire, o sea, era esa dinámica, ¿no? Y ahí, obviamente, aprendí a hacer radio porque un día, Guillermo Ochoa, en una reunión de fiesta pues de la estación, me dice, oiga, qué bien baila, debería darme clases. Y yo, no, si le doy clases yo le cobro, porque además todo el mundo con Guillermo Ochoa lo veía, se levantaban, se paraban, le hacían caravana, o sea, le tenían como mucho miedo. Yo era sigo siendo a veces, creo que no es bueno, y entonces no tengo como filtros y digo las cosas como van. Y entonces yo le dije, sí, pero le voy a cobrar. Entonces me dijo, no, yo tengo mucho dinero para pagarle. Ya, pues le doy las clases. Ja, ja, ja. Nos reímos, ya, nos despedimos. Y cuando él regresa a CIR, cuando hacen los cambios en ASIR para estar en Noti con Ochoa, Ochoa dice, quiero que me pongan a la niña esta que está ahí sentada, yo enfrente, ¿no? Y todos hacían ASIR de, ¿por? O sea, tiene 3 meses aquí, ¿por qué la vamos a meter a una cabina en un noticiario contigo? Sí, que se meta. Y entonces ahí empezó la verdadera historia de cómo se hace radio. No, bueno. Estábamos Sisi Cancino, estaba Sisi Cancino, Ochoa y yo. O sea, de verdad que había días que nos hacía llorar, pero de verdad que había días que cada noti y cada formación de noti era una clase de periodismo. Porque es un tipo súper disciplinado, súper cuidadoso, y siempre nos decía, aquí no se abre la boca si no se tiene algo que decir. Entonces era como era rudo, pero creo que nos enseñó mucho sí a curtir la piel, pero a entender que hacer periodismo y que tener un micrófono es mucha responsabilidad, que no nada más es sentarte de, a ver qué me dices y a ver qué sale, sino que todo lo que digas incide en alguien, 1, 2, 3 millones, las que sean. Entonces es una responsabilidad tan grande, porque además la gente no te ve y no está viendo el contexto. Entonces tú eres la responsable de llevarle la noticia o la información lo más cercana posible. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar con él, y cuando él termina ese proyecto me mandan con Alejandro Cacho, que me reencuentro con él, y ya como conductora en Panorama Informativo, y estuvimos casi 10 años juntos. Exacto. Oye, a ver, en todo este proyecto de toda esta parte de la conducción y de todo el rollo, no es lo mismo estar en conducción y que de repente te llega, murieron 13, está cerrada la calle tal, o sea, conducir un noticiero. De por sí, la conducción de un noticiero tiene su adrenalina, pero ¿hiciste calle? O sea, fuiste, saliste, reporteaste. Sí, en Televisa sí, una parte. De hecho, yo creo que la primera parte fue muy desastrosa porque todavía pues estaba yo empezando y me mandaban en las tardes, ya la noche madrugada, Alexis Núñez, que hacía televisión de entretenimiento, él llega a dirigir Canal 4 la primera etapa, y entonces un día me suspende porque me mandaban a cubrir policíacas. Entonces, pues tenías que aprender. Y entonces allá le traía la nota del muerto, y además se le encantaban esas notas, ¿no? Entonces, que el muerto, que si el atropellado, que bla, bla, bla. Y un día en la redacción hablo y le digo, oigan, llegamos, pero ya habían levantado el cuerpo. Y entonces dice, ¿cómo que levantado el cuerpo? Que te lo bajen y grabas. Yo dije, no, pues, ¿qué pasó? Y dije, no, te voy a suspender. Y me suspendieron. Después con Lourdes Ramos hice mucha calle, pero de reportajes urbanos. Y entonces ahí aprendí a hacer el tema de contar historias, pero no de, y la señora sufría, sino que aprendes a manejar las historias en base a ¿dónde puedo hacer un cambio? Y entonces eran historias ciudadanas del robo, de la delincuencia, del secuestro, pero del tianguis, del metro, pero con una historia incluida con un personaje.
esa parte de calle. Cuando llego a CIR, me toca hacer los reportajes especiales cada mes, y entonces me tocaba hacer desde el tema de Tepito y la delincuencia y la piratería, hasta el tema de Tabasco inundado. Entonces se llamaban los seriales, sí le llamaban en Asir, y para Panorama Informativo yo era la encargada de hacer esos reportajes especiales. Entonces sí me tocó calle, no tanta como debía o como hubiera yo querido, porque siempre la calle te fascina, siempre encuentras cosas diferentes, pero la vida me orilló un poco más a la cabina que a la calle, y bueno, pues ahí le fui campechaneando. Ahora en W, de vez en cuando se puede, y hoy con la pandemia, pues también hago reportajes, que además es lo que me gusta hacer, reportajes. No, yo no Contar puedo. historias. Yo no puedo. No pude. ¿No? No pude en la calle. No tengo la sangre. Ahí sí lo acepté. Cuando estaba yo con Adela y con Leonardo, me sacaban a la calle en W Radio, en noticiero. Qué difícil es. O sea, lo valoro y lo respeto. No es un chiste, es otro asunto de periodista. O sea, me gusta la parte de reportaje, pero sí tienes que tener otra sangre, ¿no? Tienes que tener otro asunto. Y además también, en esta parte, por ejemplo, en Asir, me acuerdo que un día de mi cumpleaños yo había planeado que después del Noti, porque tenemos el Noti de 6 de la mañana a 10 de la mañana, nos íbamos a ir a comer, íbamos a festejar, bla, bla, bla. Ese día hay una explosión en San Martín Texmelucan, una explosión horrible, que además se murieron creo que 20 personas. Y entonces ese día de mi cumpleaños me hablan en la madrugada así de, te vas a ir a cubrir esto y te vas ahorita, ¿no? Y yo, pues sí, ni modo que digas, es mi cumpleaños, no, pues vas, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando yo llegué todavía las botas se sentían calientes porque acababan de terminar de apagar el fuego. Y entonces empezaron a sacar restos calcinados, una historia muy triste. Y entonces ahí entendí que esta historia que te cuentan en la universidad de uno es periodista y jamás se conmueve, uno es objetivo, la objetividad no existe porque tú tienes una parte de la realidad. Por eso tienes que investigar mucho para tener todo lo que conforma una realidad. Pero además entendí que pues eres un humano y que esa historia de no me relaciono ni me vinculo con la historia es mentira. Entonces, eso me conectó mucho con el tema del reportaje, porque le di mucha continuidad a las historias de estas familias, unos niños que quedaron huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte me permitió como romper con muchos paradigmas y con muchos esquemas que tenía yo preestablecidos de una universidad que, gracias, pero en la realidad es muy distinta. Tú dices, a lo mejor yo no pude, pero ¿por qué? Porque tienes otras habilidades que también entendí que eso ocurre en las carreras de comunicación y periodismo. No somos buenos para todo. Y está bien. Totalmente de acuerdo. Oye, y eso famoso con Loret de vete a hacer radio y ahí regresas, digo, entonces, ¿qué te encuentras primero? ¿Te encontraste primero la parte de turismo y luego otra vez a Loret, o primero fue Loret y luego turismo? Cuando salgo de Asir, una amiga a los 2 días me llama a las 24 horas me llama y me dice, Gina, tengo un proyecto de un noticiario turístico y quiero que lo cuentes. Porque desde que soy niñita, a donde voy, en ese entonces no existía Instagram ni fotos. Bueno, existían las fotos estas chiquitas que tomabas el rollo y así las llevabas a revelar y bla, bla, bla. Pero siempre me ha gustado contar cosas que tienen que ver con el disfrutar. Y entonces yo cuando iba a un restaurante decía, bueno, pero hay unos frijoles así, etcétera, etcétera. Y un día Gina me dijo, tienes que hacer notiturismo porque no solo hay que contar de noticias, sino hay que tener experiencias. Eres la persona ideal. Y yo, no, ¿cómo turismo? Si yo hago reportajes de Tepito, de balaceras, de cosas fuertes, serias, yo no sé hacer nada más que noticias. Pasaron 8 meses. Hasta que un día la señora que me ayudaba en casa me dijo, oye, porque yo buscaba trabajo, ¿no? Y iba y castings aquí, allá. No conseguía nada. Y me dice la señora que me ayudó, oiga, pues ¿usted sabe hacer pasteles? Yo no. ¿Sabe hacer pan? No, pues no. Ay, señora, es que usted no sabe hacer nada. Entonces yo dije, como que fue el chip de, ¿cómo que no sé hacer nada? O sea, ¿no? Ese día me bañé, bueno, sí me bañaba, pero ya reñuda. Y me fui a buscar y le marqué a Gina. A los 2 días estaba en Cancún, me contrataron y el proyecto lo hice 3 años de Notiturismo, que era un noticiario turístico diario, 30 minutos. Y ahí entonces aprendo que el turismo no nada más es un hotel bonito o un restaurante o unas vacaciones padres, sino que es una industria que combate la pobreza y que en este país nos daría de comer a todos. Pero está desaprovechada, y más ahora.
pero ahí llego al tema turístico y entonces me clavo en la textura de promover cosas de México, pero luego llegan viajes internacionales, entonces cómo promover eso para que la gente pueda ir, porque hay que hacerlo accesible, y me clavo en esa historia 3 años. Me acuerdo mucho que muchos de mis amigos que me veían de medios de Televisa o de TV Azteca, que yo había trabajado con ellos, así de, ya deja esa ridiculez, nadie la ve, ya deja eso, no es una payasada, ¿cómo que turismo? Y me acuerdo que Carla Iberia, que tú la conoces, Tipasa, un día que me la encuentro me dice, oye, el otro día te vi, me encantó el concepto, bla, bla, bla. Le dije, sí, pero pues la verdad es que es una televisora chiquita y pues no pasa mucho, está difícil, además soy altamente criticada por lo que hago. Y ella me dijo, no hay televisoras ni medios chiquitos, hay gente chiquita. Eso también fue como de a transformar este proyecto. Yo de ahí me tuve que ir por un tema de salud, pero yo estaba feliz de hacerlo, porque descubrí que el turismo era más. Empecé a hacer cosas que no me atrevía a hacer, ¿no? Porque llegamos de, vamos a grabar en la playa, traje de baño, y yo, ¿pero por qué? Pues porque estamos en la playa. Yo, no, o sea, o vamos a esquiar, todos pónganse y así, pero yo no sé esquiar, no, pero pues tienes que ponerte, o vamos a bucear, y cosas así. Entonces, rompí muchas cosas de mis propias ideas que se fueron transformando en un programa. Y justamente cuando termino ese programa, después de que me recupero, Carlos estaba buscando gente para el tema de sus redes sociales. En el Inter, yo seguía teniendo Twitter, Facebook, y entonces me encuentro a alguien que me dice, oye, es que de esto se puede vivir. Entonces, esos 8 meses me dediqué pues a estudiar, a leer. Tenía un amigo que estaba a clases en la náhuatl, que me iba a sus clases, a mentorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y me empiezo a clavar en las redes sociales. Y entonces Carlos en ese momento buscaba a alguien que se encargara de estrategia de redes sociales. Y me quedo con ellos y regreso con Loreto. Ok, pero en ese momento entonces, en ese periodo, digo, déjame ver, en ese periodo tienes un periodo un poco de salud que ya mejoras y de todo rollo. ¿Te casaste antes o después del periodo de salud? ¿Cómo estuvo? ¿Dónde llega el señor productor a tu vida? No, fíjate que me casé, bueno, a Ulises lo conocí en la boda de Carlos, de hecho, hace 20 años. ¿En la boda de Carlos? Sí, hace 20 años lo conocí, a Ulises, y nos hicimos novios un año después. Yo me caso en 2008, entonces yo seguía trabajando en ASIR, termina ASIR y empiezo lo de turismo, y entonces yo ya estaba casada. Ahora, sí es muy chistoso porque para mí estar en el equipo de Carlos implica un tema, porque pues yo estoy casada con Ulises. Y entonces algunos creen que estoy en ese lugar porque estoy casada con Ulises, y otros han entendido cómo se fue dando la historia, porque cuando yo me voy de Televisa, parte de la decisión que yo me fuera de Televisa, pues estaba en Ulises, en Carlos, etcétera, en todo un equipo. Y entonces en ese momento no era de me salva, no me salva, sino es un tema profesional. Entonces siempre ha estado claro entre nosotros ese punto, y por eso no ha sido un problema. No es fácil, pero se ha convertido en una forma diferente de trabajar, ¿no? Y hoy en radio, pues tenemos que trabajar pues mano a mano para muchas cosas. Oye, pero pues es mi jefe, y en otra parte pues es mi esposo. Esperemos que mientras no se confunda una amiga, mientras no se cruce, todo está perfecto. Es que creo que es eso, y es interesante cómo hemos encontrado el justo medio. Y obviamente, pues en el equipo de Carlos es muy sencillo trabajar porque cada quien tiene algo que hacer, cada quien es un engranaje, y entonces hay que dar resultados, ¿no? Y así es todos los días. Entonces, cierta hora del día es mi jefe, y luego ya se quita el traje de jefe, ya me quito el traje de subordinada, y pues a seguir chambeando y a seguir en la casa, ¿no? Además, pero porque sí, qué curioso que además es el jefe dentro de la producción, cuando mucha gente cree que los que conducen son los jefes, ¿no? Es muy interesante. Pues obviamente aquí, obviamente la última palabra la tiene Carlos, y es el director general del proyecto, pero si con él se trabaja bien porque sabe delimitar quién hace qué, en qué momento. Entonces, esa parte de saber quién trabaja con qué y quién entrega a quién está muy clara. Entonces, nunca hay malos entendidos de quién tenía que resolver qué, ¿no? Entonces sí hay gritos, hay enojos, como en todos los equipos, de todos contra todos, pero la realidad es que sí hemos encontrado ese justo medio, en donde además somos un equipo ahora muy pequeñito. Entonces en ese equipo pequeñito
tienes que operar mucho mejor y tienes que tener mejor comunicación y tienes que tener mejores resultados. Ok. ¿Cómo regresas en final de cuentas ya con Carlos a nivel formal? O sea, son las redes y luego ya cómo regresaste con Fíjate que yo un día le dije que quería regresar a radio y me dijo que en Radio Fórmula pues, no había nada, que estaba difícil. Dije, ya, se lo dije como yo creo que un año antes de que ocurriera lo del tema de Radio Centro. Y cuando él sale de Radio Fórmula y cuando sale este equipo de Radio Fórmula, me invita al proyecto de Sin Anestesia a Radio Centro. Salimos. Y salimos, claro. Tú estabas en ese proyecto, claro. Yo eché 17 años, 15 años. O sea, yo conozco a Carlos desde ABC Radio, desde Radio 13. Ah, claro. Yo estuve en Radio 13 con Alejandro Cacho. Estuvimos año y medio. Sí, yo estuve con el programa de cine, con el productor y con Abraham Sabludowski, con Chucho Gallegos. Y sí. Estaba yo ¿Cómo nos hemos cruzado en la vida? No te decir, digo, Arely, no puede ser. O sea, y yo me eché con Carlos 15. Pues, o sea, yo me... sí, todo Radio Fórmula. Y antes en Radio 13 hacía colaboraciones. Claro. Pues después de todos esos años nos vamos a Radio Centro, ya después de 8 meses nos dan las gracias también, ya se van, y la verdad es que sí creímos que no iba a haber oportunidad, porque pues era un momento político importante, cambio de gobierno, etcétera, etcétera, y pues sale lo de W y justamente el 14 de enero de hace casi 3 años, o sea, en este enero cumplimos 3 años al aire, y entonces cuando termina Sin Anestesia, Carlos nos dice, pues si hay otro proyecto les aviso, y justo al mes sale otro proyecto y nos vuelve a juntar al mismo equipo, ¿no? A Valeria, Alberto, a Duende, Ivette, Ulises, pues ahí nos vamos todos. Ok, ¿cómo fue vivir el cambio de gobierno en ese equipo para ti? O sea, esta entrada de la 4T, esta entrada de esta situación en donde ahora los medios de comunicación cambiaron, sobre todo viniendo de Televisa, sobre todo viniendo con el rol de Carlos. ¿Cómo ha sido trabajar con Carlos en este noticiero y tu chamba? La verdad es que yo creo que sabíamos que iba a ser complicado, porque además, pues el presidente desde el día 1 lo dejó claro, ¿no? Y además es muy interesante porque después de que él gana la elección, los siguientes momentos, él una vez en vivo mencionaba que escuchaba el programa, que escuchaba todo lo que decíamos. Entonces era recurrente que nos tuviera en el radar y evidentemente Carlos por lo que representa para este país, ¿no? El tema, y además, cuando él sale de Televisa, nos seguimos quedando en radio y todo este proceso se ha vivido de una manera muy, yo creo que cuidadosa con respecto a la información, cuidadosa de las personas, porque no podemos perder de vista que son historias en donde alguien se desarraiga de un lugar en donde tenía una historia. Todos nos ha tocado vivir eso, pero creo que ha sido muy interesante de cómo nos hemos acoplado como equipo, pero cómo la política de este país ha cambiado, de cómo hemos ido viendo cómo se transforma también el discurso político y desde la tribuna presidencial se ataca a los periodistas, no solo a Carlos, sino a varios, porque muchos dicen, claro, otra vez le dijo a Carlos, ¿no? Y entonces lo que le diga a Carlos no solo implica a él, y él lo sabe, ¿no? Implica todo un equipo que está a su alrededor y entonces, ¿qué nos mantiene fuertes y qué mantiene trabajando? Pues el tema profesional, el tema de decir la verdad y el tema de mantener la mente tranquila y la conciencia tranquila, desde que estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que por eso seguimos en este equipo y por eso seguimos creyendo en el proyecto y por eso Carlos sigue en esta misma línea y los que estamos junto a él lo estamos haciendo a la par. Oye, pero sí no es fácil. Pero te iba yo a preguntar, ¿te ha dado miedo, Arely, en algún momento? ¿El periodismo en general te ha dado miedo? Yo solamente he tenido una amenaza en contra directamente. Cuando trabajaba en ASIR, yo tenía el programa de los sábados de Noticias Solita, y entonces yo hice un comentario con respecto a Michoacán, cuando empezaba el tema de los narcobloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por los DMs, me llegó un mensaje, pues yo empezaba a seguir a gente de manera aleatoria, y yo creo que me equivoqué a seguir a alguien que no tenía que hacerlo, y por DM me amenazó, pero me amenazó en el tema de estas son tus placas, sé dónde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo ese día hice un comentario con respecto a que era imposible que siguieran haciendo eso sin la complacencia de las autoridades, ¿no?
seguir todo robando camiones y las carreteras. O sea, había alguien que les daba permiso. Ese fue como mi cuestionamiento. Y esa es la única vez que me han amenazado directamente, obviamente a través de las denuncias digitales y de la policía digital. Además, tengo un amigo que es forense digital, y entonces, después de bloquear y después de investigar, pudieron encontrar en dónde estaba la IP, etcétera, etcétera. Esa es la única amenaza directa que yo he tenido hasta hoy. Me da miedo, yo creo que no me da miedo el tema que el poder quiera hacer algo en contra de todo este equipo, en contra de alguien en especial. Yo lo que a mí me preocupa, y creo que a todos nos debería ocupar de todos los temas, no solamente del periodismo, es el uso de las redes sociales. Porque ahí nunca sabes quién es la gente que le está utilizando, ni bajo qué contexto, ni qué problema mental pueda tener. Entonces me parece que ahí es donde podemos perder un poco y donde sí hay temor, en donde la gente pueda hacer algo que pueda dañar a alguien por un comentario que no le guste. Pero desde el poder, hoy creo que no haría nada. Esa es mi percepción, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, pero mi percepción es que a ellos les costaría más trabajo hacer algo porque la visión pública y todo está puesto en ellos, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que vendría más del tema de alguien que un día enloquezca. Esa parte me preocupa. El de decir la verdad y de contar las cosas como tienen que ser, creo que eso no nos puede dar miedo porque para eso nos preparamos, ¿no? Y para eso te preparas. Bueno, pero de que puede haber o te puede dar miedo, digo, bueno, al mismo Ulises, aunque sea de productor, digo, no tengo idea, o como equipo, o de manera individual, ¿no? Digo, al final de cuentas, es algo que obviamente siempre está ahí, ¿no? Y más en el rubro de noticias, es a lo que me refiero, es completamente diferente a la parte turismo, pues es a lo que voy, digo, es como que esa adrenalina te regresa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema turístico también hay un tema bien impactante, porque durante el tema que hice Notiturismo, o sea, me encontré con historias que denunciábamos de zonas en donde construían hoteles que eran reservas. Y entonces la presión venía fuerte porque los empresarios se enojaban, porque como era un reportaje que estás utilizando una parte de la biosfera, por ejemplo, en Tamaulipas, el tema de la biosfera del cielo es un lugar increíble en donde están los 5 ecosistemas del mundo, están ahí. Pero no puedes entrar porque pues, había un hotel, terminó el hotel mal, la gente no utiliza las carreteras por el tema de la delincuencia y teníamos que denunciar eso, porque también me parecía que no podíamos ser rosas, decir, vayan a la biosfera del cielo, está bien bonito, cuando la carretera es peligrosa y a la gente la mataban o la secuestraban. Entonces, eso también, yo creo que dentro de cada uno de los rubros hay un punto en donde sí hay tocas ciertas fibras y tocas ciertas personas que tienen intereses que pueden amenazarte de alguna u otra forma. Ok. ¿Cómo te fue en pandemia a ti? Porque tú tuviste que seguir chambeando. Sí, la verdad es que a mí me hubiera encantado, eso te lo digo honestamente, estar en la calle todos los días, reporteando lo que estaba pasando, porque para mí me parecía impactante. La pandemia pasada me tocó trabajar mucho porque estaba yo en radio, pero como que no entendíamos qué era lo de la influenza. Entonces, hace 10, 11 años, seguíamos trabajando y me tocaba ir a hacer entrevistas y a los hospitales. Obviamente íbamos protegidos, etcétera, etcétera. Pero al mes y medio ya teníamos Tamiflu, entonces sabíamos que eso nos iba a salvar. Entonces, eso ayudó mucho a recuperarnos rápido. Y además el cierre fue una semana, no sé, poquito. A mí me fue bien porque hasta ahora no me he enfermado, a mi familia también. He perdido muchos conocidos y amigos, eso sí, de gente joven que no se moría, pues ese terminó muriendo de COVID, pero porque además es muy curioso que esta pandemia nos enseñó que no existen los planes a largo plazo, que la salud sí es importante, que era un tema de las abuelitas, de cuando te veían de ¿cómo estás, mijito? No, pero lo importante es que hay salud, ¿no? Entonces yo me reía de mi abuelita y decía, ¿cómo que lo importante es lo que hay salud? Pues sí, hoy nos dimos cuenta de eso, a mí me fue bien, seguimos trabajando, sobreinformados, porque tenías que descartar información y entonces un día la pandemia era terrible, luego el otro día ya no tanto, luego que ponte el cubrebocas, quítate el cubrebocas, la OMS decía una cosa, pero esos mismos decían otra cosa, entonces la sobreinformación creo que nos saturó, creo que terminamos el año pasado, yo creo que todo el equipo muy cansado, porque además no tuvimos como vacaciones, porque pues no había tiempo de vacaciones, nadie salía, seguíamos que tener informando a la gente, entonces el Noti no paró, seguimos trabajando. Lo interesante es que hoy todos, desde una aplicación o desde un Comrex, desde un aparato que tenemos en casa, con internet,
parece que estamos en una cabina los cuatro. Y aprendimos a trabajar así, ¿no? A estar a distancia, pero hacer sentir a la gente que estamos cerca. Pero a mí me fue bien. Creo que en algún punto sí entré como en ansiedad de la incertidumbre, que seguramente nos pasó a todos, ¿no? De cuándo se va a acabar, no quiero que mi mamá se enferme, no quiero que mi papá se enferme, y entonces, y luego entrabas a Facebook y parecía obituario. Entonces, todas las realidades juntas en una misma mesa son agobiantes, pero había que trabajarlas y dividirlas y separarlas para poder contar historias. ¿Ya lloraste? Porque además, sí, claro, yo creo que hace poquito que me enteré de alguien que no creía en la pandemia, que no creía en las vacunas y que terminó intubado y se murió. Fue esa parte muy dolorosa, porque decía yo, pero si ahí estaba la información. Porque además te puedo decir, Silvestre, yo creo que todos los periodistas tuvimos que aprender a contar, seguramente a ti te pasó, a entender qué estaba pasando en el mundo para poderlo explicar desde nuestros contextos, desde el cine, desde el teatro, desde la música, desde la economía. Entonces creo que a todos nos tocó aprender cómo contarle a la gente que la salud sí importa, cómo contarle a la gente que tenía que quedarse en su casa, pero si no sale no come. Entonces mediar fue muy complicado. Y sí, claro que nos hemos quebrado en puntos en donde pues ya no ves a dónde va la cosa, ¿no? Me imagino. ¿Qué plan tienes? ¿Qué sigue para ti, Ale? Digo, obviamente estás en Televisa, pero nunca te has estado quieta. Te conozco y no te estás quieta. Fíjate que durante una parte de mi vida tuve el tema de manejo de redes y estrategia de redes. Ya no lo puedo hacer porque no tengo las 20 horas que se necesita para hacerlo, porque a mí me gusta hacerlo, pero ya no se puede. Pero me gustaría preparar equipos, preparar gente. Me gustaría, por ejemplo, escribir un libro que tenga que ver con las redes sociales, pero desde el manejo del utilitario, desde el manejo de la responsabilidad de la información. Como un ABC me encantaría hacerlo y preparar equipos que generen información, porque lo que sigue, más bien lo que tenemos hoy, seguramente tus hijos lo saben muy bien hacer, es todos nos comunicamos a través de redes sociales. Pero estos medios son tan inmediatos, tan rápidos, tan complejos y con tanto contenido que hay que contar las historias como muy bien. Entonces me gustaría hacer eso. Quiero escribir una columna, todavía no encuentro en dónde, pero que tenga que ver con el tema turístico, porque hay que contar historias y también el tema de promover las inversiones turísticas desde un punto de vista más óptimo para los pueblos, para los lugares. Y quiero viajar más. Creo que descubrí que, y cocinar, eso sí voy a hacer, voy a estudiar cocina, yo quiero ser chef, no sé, aunque sea para mi casa, porque sí, fíjate que Ivo Gaitán no estaba tan perdido, porque amo cocinar y he encontrado en los sabores, en la historia. Una vez me tocó entrevistar al que era director de la Organización Mundial del Turismo en Madrid, y lo esperé horas, porque nunca daba entrevistas, pero dije, no, ya estoy acá, ahora me la da, ¿no? Y una amiga nos ayudó y lo esperamos después de una cena y me dijo, sí, hágame la entrevista ahorita. Entonces le hago la entrevista y cuando termina la entrevista nos quedamos platicando, yo creo que unos 20 minutos más, y él me dijo, lo más íntimo que tiene una cultura es su gastronomía, porque es lo que te llevas a la boca y es la historia de toda una región, de una herencia cultural. Entonces me abrió un panorama tan grande que a mí me encantaría saber hacer eso y poder hacer eso a través de platillos y de poder explicarlos. Me gustaría hacer más cosas a través del turismo, creo que también es. Ok, no te puedo dejar ir sin meterme en el terreno que se me hace que es importante, y es la parte del rubro de la mujer como tal. O sea, al final, después de tantos años, 20 años y todo rollo, digo, ¿qué le dices a todas las personas que siguen pensando un poco como tu papá, ¿no? O que pensaban como tu papá, ahorita ya no tanto, pero el periodismo, la comunicación, los medios, este medio, las mujeres en este medio, ¿cómo ha cambiado todo eso? ¿Ya ha cambiado, Arely, o no ha cambiado? Mira, ha cambiado en el tema de espacios. Hoy hay más mujeres en espacios periodísticos y en espacios informativos de cualquier tipo de medio y de tema. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en Televisa había muy pocas mujeres y vivían, no me dejará mentir Silverstein, que había muy pocas mujeres y todo lo demás eran equipos de hombres y ellas trabajaban con equipos de hombres.
Y ahora hay camarógrafas mujeres, productoras mujeres, staff de mujeres. Ha cambiado, por ejemplo, en el tema deportivo. Hace 20 años las mujeres eran solamente un tema decorativo para un programa, para contarte los deportes. Y hoy hay mujeres súper brillantes que te cuentan el deporte y las historias y la narrativa de una manera muy interesante y no necesitan escote y minifalda. Pueden ser muy guapas, pero ellas saben contar y contarla bien, entonces eso ha cambiado. Creo que en el tema de los salarios seguimos todavía teniendo la diferencia porque sí sigue siendo un tema de hombres. Todavía hay hombres que deciden y no tanto las mujeres. Pero también es verdad que los medios electrónicos, a través de las redes sociales, vinieron a darnos las opciones para que muchas mujeres puedan hablar de lo que quieran en el momento que quieran y entonces generar un propio recurso. Entonces está interesante. Si ha cambiado, falta. También creo que el tema del, por ejemplo, del acoso sexual ha cambiado esta historia porque a lo mejor yo me acuerdo que hace 20 años si había alguna insinuación o algún comentario, pues decías no y gracias, ¿no? Pero yo no recuerdo a alguien que me presionara de no, pues no te quedas sin chamba. Entonces, esa parte no me tocó vivir. Y muchos me dicen, pero en Televisa sí pasaba. Yo, pues a mí no me pasó. O a lo mejor estaba yo muy fea, no sé, ¿no? Porque muchas cuentan esas historias. Yo creo que hoy también está esta otra parte. Las mujeres que estamos en los medios y que cada vez hay más mujeres entienden que el maltrato no es normal, que el acoso y que la sexualización no es normal en la chamba. Si uno quiere con alguien, pues está padre, pero si no, no y es no y ya. Entonces creo que eso también ha cambiado y también ha cambiado la perspectiva porque también hay hombres que ayudan mucho más a las mujeres. Entonces yo soy de las beneficiadas de esta historia en donde los hombres sí han sido parte del cambio y sí han sido parte de mi desarrollo profesional y de nuevas oportunidades, ¿no? O sea, tú eres el caso de esos hombres que apoya más mujeres y que recomienda más mujeres en proyectos. Carlos, el mismo Ulises, entonces todos esos equipos, el mismo Alejandro Cacho, todas esas cosas sí han cambiado, Silvestre. Creo que también los hombres han tenido una perspectiva distinta de lo que representa una mujer, que además yo creo que el éxito y el talento y los resultados no tienen sexo. Sabes o no sabes, puedes o no puedes, seas hombre o mujer. Estoy de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. A mí me encanta rodearme de mujeres. Además me ha tocado tener equipazos con mujeres, wow, impresionantes. Y no por ser mujeres, sino son grandes trabajadores, pues trabajadoras. Pero digo, sí, grandes equipos, haces mucho. Arely, mil gracias, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, te admiro mucho y muchas gracias por todo. Sabes que siempre, pues aquí estamos, ¿no? Ya, de verdad, y soy fan tuyo. Dale un abrazo, obviamente, al productor, al máster productor, que también soy su fan por aguantarte, definitivamente. Digo, eso sí, eso. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, te mando un fuerte beso. Gracias por contestarme y platicar conmigo siempre. Gracias, te quiero. Gracias a todos. Bye.